Vamos a recibir con muchísimo cariño al doctor Luis Antonio Jiminián Camacho, que está con nosotros en el día de hoy. Buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, de verdad que para mí es un honor y qué bueno que sea aquí en el Jardín Botánico y por el evento que es la diabetes, que es una de las causas que nosotros llevamos constantemente de la salud preventiva en la República Dominicana y una de esas es concientizar, captar a los pacientes que ya presentan la diabetes y acompañarlos en ese proceso, que a veces no lo quieren asimilar y que en la República Dominicana cada año seguimos siendo más pacientes con diabetes presentes. Doctor, quiero comentar que usted actualmente desempeña como subdirector general de la Clínica y Fundación Cruz Jiminián, un gran trabajo que es legado de hecho de su padre. Del doctor Félix Antonio Cruz Jiminián. Así es un trabajo, y más que un trabajo, un compromiso, que cada vez que me da un reconocimiento, yo le digo a la persona que más que reconocerme es comprometerme más a seguir esos valores que nos ha enseñado familiar, no solamente mi papá, sino mi mamá jugó un rol muy bueno. Y de verdad que ha sido una experiencia. Por ejemplo, ayer estábamos en Manabao, en la cual impactamos más de 300 personas. Y qué curioso, que ayer entre 300 personas, 150 personas tenían entre diabetes e hipertensión. Wow. Y eso es sorprendente y eso es algo que siempre vivo hablando, que hay que trabajar más allá que el de presente. Ahora mismo atacamos una enfermedad, ahora mismo detectamos una enfermedad. Ahora, ¿qué vamos a hacer como salud pública para concientizar y que ese paciente que puede ser candidato a diabetes, porque hay 3 tipos de diabetes, hay 4, la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, que es mayormente la más común que podemos observar, y la que es hereditaria y que se tome con el tiempo? Entonces, eso se puede evitar. ¿Cómo? Bueno, ahora mismo estamos en el Jardín Botánico, haciendo ejercicio, una buena alimentación. Si tú sabes que tiene un familiar que fue diabético, trata de bajar los alimentos que pueden hacerte daño y un sinnúmero de factores. Que muchas personas que no tienen el mismo nivel de educación tal vez que no tuvieron nosotros, hay que concientizarlo y eso es lo que tratamos. Vemos que Justamente, hablando de concienciación, me gustaría traer la pregunta para las personas que de repente tal vez no conocen tanto sobre esta condición. ¿Cuáles serían las señales de alerta? ¿Cuáles serían esas cosas que pudieran darte como, ven acá, ¿y será que yo tengo diabetes? ¿Y cuál puedo tener? ¿Cuáles serían esas señales de Mira, alerta? mayormente los síntomas más frecuentes es el cansancio. A un paciente que va a estar muy cansado, va a tener mucha frecuencia en orinar, misión frecuente, pérdida de peso, ansiedad, ya esos son los síntomas que tú puedes destacar. Mira qué curioso, y voy a decirlo para que sea una forma más jugosa y que el público no pueda entender. Yo tengo un compañero que él se dio cuenta que tenía diabetes porque un día él llegó borracho y Oye. orinando el inodoro. Sabes que los hombres somos malos apuntando y siempre orinamos la tapa de inodoro, y él orinando borracho orinó en el suelo y él se acostó. La esposa, que es doctora, cuando se levanta ve la orina llena de hormigas. Automáticamente ella dijo, hay que hacerte la prueba porque a las hormigas le encanta lo que es el dulce. Azúcar. Y tú sabes que un paciente con diabetes prácticamente va a tener azúcares en la orina. Y eso provocó que la esposa tuviera la curiosidad de saber con la sangre qué es lo que él tenía. Y ahí fue que se detectó y ahí está con diabetes Bueno, tipo 2. Pero usted dijo algo. ¿Cómo que lo ayudó? Exacto. Oye, bueno, le ayudó la Usted dijo borrachera. algo que a mí como que me pareció un poco contradictorio. La pérdida de peso. Y muchas personas tal vez relacionan la diabetes con la obesidad. La obesidad es un factor que te va a hacer llevar a diabetes, pero ya cuando tú presentas la diabetes, ya tú comienzas automáticamente a perder peso. Oh. Por eso es que la persona al principio no quiere ir al médico, porque piensa que por estrés, o por el trabajo, o por el cansancio que lleva, o por el estilo de vida que llevamos nosotros, y se confunden con la sintomología de la diabetes, y ya cuando llega, ya un paciente que ya tiene la etapa muy tarde, y es por eso que cada año vemos también los aumentos en falla renal, porque los pacientes te conlleva a una falla renal, y esa falla renal te conlleva una diálisis. Y eso es otro tema que no vamos a abordar porque es un tema muy complejo y muy costoso y muy traumático para el paciente. cuando comentaba sobre el tema de la orina, y yo he escuchado algo y quiero saber si es mito o realidad, doctor, que una persona cuando está durmiendo y siente la necesidad de despertarse para ir al baño, esto puede ser algún tipo de alerta sobre los niveles de Claro. azúcar en tu cuerpo. ¿Es esto real o es porque yo simplemente bebí mucha agua la noche antes? Bueno, puede ser que porque bebiera mucha agua también sea un factor, pero también es bueno saber que uno de los 3 síntomas más importantes es la misión frecuente, o sea, la cantidad de orina que tú quieras hacer en el día. Y ya automáticamente, si tú eres una persona que está orinando más de la cuenta, que uno automáticamente se conoce como cuerpo, ya eso es una alerta que tiene que darte y visitar a tu médico diabetólogo o cualquier médico internista que tiene la capacidad para atenderte, visitarlo como más rápido posible, para evitar que se pueda propagar la sintomología. En términos genéticos,
¿cuáles son las preocupaciones que uno debe tener? Es decir, si hay alguien en mi familia, aunque no sea un familiar cercano, que padezca diabetes, ¿debería yo preocuparme por eso y dirigirme a hacerme análisis? Ese es, en la diabetes tipo 2, es una de las sintomologías más frecuentes, que tú tengas un familiar que sea diabético diagnosticado, y no importa si es mamá, papá, hasta los tíos. Es decir, que si tú tienes ya un familiar que ya sea diabético, eso debe darte una alerta de que tu estilo de vida no debe ser a las personas que no tengan familiares diabéticos. Eso no quiere decir que si tú no tienes familiares diabéticos no te va a dar diabetes. No, no quiere decir eso, te puede dar diabetes. Ahora, tienes mucho más propensidad a tener diabetes con una persona que tenga familiar diabético, porque genéticamente la diabetes tipo 2 es más frecuente en esa persona. Entonces, si ya tú tienes un familiar que ya tú conoces que sea diabético, tú como persona debes tener la conciencia de que tú tienes propensidad de eso. Entonces, ¿qué tú debes hacer? Bueno, todos sabemos cuáles son las formas de evitar la diabetes y la hipertensión. Son enfermedades que se pueden evitar independientemente, por ejemplo, los tumores y los cánceres. El tumor no se puede evitar. Se puede diagnosticar en etapa temprana, pero no se puede evitar como la diabetes y como la hipertensión. Pero, sin embargo, conocemos los síntomas, conocemos los riesgos y conocemos cómo podemos tener la diabetes, y sigue siendo un dolor de cabeza en la República Dominicana. Cada año sigue aumentando significativamente los pacientes positivos. Doctor Cruz, una pregunta. Usted hablaba de que se puede evitar, pero me llama mucho la atención que hay un tipo de diabetes que le da a los niños. Un niño de 8 años no ha tenido una vida que ha tenido de que esa cantidad de dulce, o sea, no ha tenido la oportunidad de desarrollarla, porque hay una diabetes infantil. Claro. Hay un compañero de uno de mis hijos que lo veo que tiene el aparatito puesto y eso. ¿Cómo eso pasa? Bueno, está la diabetes tipo 1. Esa es la 1. Sí, es bueno destacar que hay 4 tipos de diabetes: tipo 1, tipo 2, la diabetes gestacional, que es la diabetes que se adquiere con el embarazo. Esa posiblemente después del embarazo puede volver el cuerpo a la normalidad, eso es muy común. Y la otra diabetes es la diabetes secundaria, que eso es adquirida por una enfermedad o por un medicamento o por algún consumo indebido de proteínas, entre otras cosas que dañen el riñón. Ahora, la diabetes tipo 1 es la frecuente en los niños con el nacimiento, porque viene con una falla del páncreas para producir insulina, y esa sí entonces se adquiere con el nacimiento. Eso es de nacimiento. En el nacimiento, no ponen nada más los padres. O en la etapa infantil. Ya en adultos no se ve la tipo 1, que mayormente es la tipo 2, que fue por lo que le había dicho, que ya más frecuente. Doctor, ahora mismo hay una modalidad de pérdida de peso, que son esos Ozempic y todo eso que uno se inyecta. Eso ha tenido mucho impacto, por ejemplo, en pacientes que verdaderamente necesitan el medicamento. Bueno, mire qué interesante. Acaban de mencionar que es contradictorio el aumento de precio, de peso, y el Ozempic, que es un medicamento exclusivo para los pacientes diabéticos, te hace disminuir el peso. Y es verdad, te hace una disminución del peso significativa, que mucha gente lo están utilizando sin tener diabetes para rebajar, y eso es delicado, porque científicamente aquí en República Dominicana no está la dosis correspondiente para tú tomarlo para la pérdida de peso. La dosis que está aquí en la República Dominicana circulando es para los pacientes diabéticos. Es decir, que todavía no hay una certeza de la enfermedad secundaria que te puede generar los Ozempic, pero sí no es lo correspondiente para el cuerpo la dosis que te da, porque es exclusivo, la que te vende en la farmacia, es exclusiva para los pacientes diabéticos. No fue creada para tú rebajar solamente y que no tenga ningún tipo de consecuencias, porque tú le estás poniendo al cuerpo darle un medicamento que tú no lo necesitas todo. Y la gente poniéndose eso. Pero eso no Que tal vez no lo van a ver en un mes ni 2 meses, las secuencias secundarias, sino en años, que te lo va a traer el cuerpo, porque tú estás dando un medicamento. Eso es como la sobremedicación. Yo me bebo Sumigran todos los días, un ejemplo, y al final de la larga, eso me va a tener una consecuencia que me va a hacer resistente a ese medicamento para cuando lo necesite. Pero eso te iba a preguntar, todavía no se ha detectado ¿Es suficiente tú? side effect de lo que es Ozempic. No, y por eso la gente lo sigue usando, porque dice, yo no veo ningún side effect, o sea, no veo un efecto secundario, lo voy a usar, pero que no es que te lo va a tener en una semana, te lo va a presentar más adelante el cuerpo, porque es un medicamento con la dosis exclusiva para pacientes diabéticos. Doctor, usted menciona mucho el costo que tiene la diabetes para la salud pública, el efecto que tiene en todos nosotros, porque tiene efectos a largo plazo y luego puede generar otras cosas más que son un costo para el afectado, obviamente, para el sistema de seguridad social y para la salud pública en general. ¿Cuál es esa consecuencia en términos colectivos que tiene la diabetes en la salud pública? La diabetes es uno de los que más se gasta en dinero en salud pública y en el costo familiar.
Cada vez que un Costo de paciente, el costo de bolsillo. Ustedes saben que los seguros a veces no te dan la cobertura que tú quieres. Y si tú vas a una clínica privada que mayormente el paciente no le gusta esperar, no va a un hospital a esperar meses para conseguir una cita o días, va a una clínica privada. Y yo que tengo una clínica bien popular, en el sentido de personas que tal vez no puedan pagar 5,000, 6,000 pesos, ellos van de los hospitales allá y a veces empeñan su lavadora, su televisor para poder Ay, tener no. una consulta y un diagnóstico lo más rápido posible, porque ¿quién quiere esperar por tener un diagnóstico? Tú vas porque tienes una necesidad, tú no vas por un placer. Yo voy al jardín botánico porque es un placer y porque es algo que yo quiero hacer. Yo voy a un hotel por un placer, a una clínica tú no vas por un placer. Entonces, cada vez que yo voy, yo tengo que pagar 1,000, 1,500 pesos hasta 2,000 pesos de consulta. Y de diferencia, si tienes seguro, 1,000 pesos, 800 pesos. Pero no queda ahí. Yo te voy a hacer un ejercicio. Ese médico te va a indicar una serie de analíticas que te va a costar 5,000, 6,000 pesos, una serie de estudios como una radiografía, una sonografía y un sinnúmero de estudios, para después volver de nuevo al médico y volver a costear, porque si pasa de los 7 días, la entrega de los resultados, ya tú tienes que pagar tu consulta. Entonces, otra vez pagar tu consulta para después darte el medicamento y periódicamente, por ejemplo, un paciente diabético tiene que tener una consulta con oftalmología, porque son propensos a tener visión borrosa, que es uno de los síntomas que también presenta. Por ejemplo, si tiene, los pacientes diabéticos tienen retinopatía diabética, que eso es sumamente caro y puede perder la visión a los tiempos. Y es por eso que tiene que tener una consulta con oftalmología periódicamente. Tiene que tener una consulta con cardiología, porque también puede presentar hipertensión. Tiene que tener una consulta con psicología, porque muchos pacientes de esto en la salud mental le afecta, porque no quieren asimilar que tienen diabetes, porque ahora mismo tú decir un paciente diabético es como que te estuvieran dando Una sentencia de vida, claro. una sentencia de vida. Y es porque tal vez no la explicaron o no le dieron el acceso a la información que el paciente necesita y necesita tener una consulta con psicología para que él pueda asimilar. Y no solamente él, también los familiares que nos rodean, Claro. para que puedan asimilar que su familiar tiene diabetes, qué tienen que hacer o cómo detectar cuando su familiar tiene una hipoglicemia o una hiperglicemia o que está malo o que no está malo o qué tienen que hacer y apoyarlo también emocionalmente, porque un paciente que se deprime. Doctor, pero yo quiero aprovechar que usted está aquí y que estamos justamente en esta caminata de la diabetes para la concienciación. Entonces, hablamos mucho de qué es la diabetes, qué cosas se pueden hacer, pero ya una persona que tal vez ya padece la condición, ¿cuáles serían esos próximos pasos a nivel de educación, pero a nivel también de alimentación? ¿Qué cosas debería hacer para prolongar su vida, para tener un estilo de vida tal vez más saludable ya con la condición diagnosticada? Yo te pido disculpas. ¿Puedes repetirle la pregunta al doctor? Sí. Perdóname, porque se me fue. Sí, que queríamos aprovechar su presencia aquí para que personas que están escuchando, que tal vez recientemente fueron diagnosticadas con esta condición, ¿cuáles serían esos próximos pasos a nivel de estilo de vida saludable? ¿Qué cosas deberían hacer? ¿Cuáles alimentos consumir? ¿Cuáles no? ¿Y cuáles son tal vez esos mitos más asociados a la condición? Por ejemplo, por aquí Ay, yo digo, tengo una lista de el agua mitos. de berenjena, Estoy esperando el baja en ping-pong. azúcar, Estoy exacto. esperando. La tengo Vamos a ahí. esperar ese ping-pong, pero díganos esas generales de estilo de vida saludable ya con la condición de diabetes. Si eres ya un paciente con diabetes diagnosticado, siempre iba a recomendar el ejercicio. Es bueno que sepa que el ejercicio es una parte fundamental. También, aparte de eso, el uso de medicamentos correspondientes, porque te van a indicar unos medicamentos, sea en pastillas o sea inyectado en insulina, eso no puede faltar nunca, porque eso es lo que te va a ayudar a tener las insulinas o el nivel de azúcar en el rango normal. Y el otro es la alimentación. Ya un paciente que va a tener que cambiar completamente la alimentación a diferencia de nosotros, porque nosotros, por ejemplo, que no tenemos diabetes, o el que no tiene diabetes, puede hacer una alimentación equilibrada. No es que no tenga que dejar el alcohol, no es que tenga que comer siempre bueno, saludable, porque vamos a ser realistas. Nosotros somos una persona que vivimos en la calle, que estamos trabajando y también salimos a ambiente festivo. Ahora bien, un paciente diabético tiene que saber que totalmente va a cambiar su estilo de vida y es por eso que yo siempre le voy a recomendar un acompañamiento con un nutricionista, porque tiene que ponerse en la parte de que tiene que comer, por ejemplo, muchas fibras, muchos cereales, cero bajo en grasa, cero sal, cero calorías en alto. Es decir, no es que tú puedas beber un refresco. Por ejemplo, en Semana Santa, la consulta más frecuente son los pacientes que se descompensan con la habichuela con dulce, porque ellos se lo comen pensando que pueden comerse un tazón y tú lo ves descompensado con una hiperglicemia en la emergencia, en high. High significa que el aparatico que te mide la glicemia, después de 500 ya no te marca cuál es el valor, lo que te dice high. Un paciente que prácticamente te vaya a una emergencia, y eso es frecuente en una Semana Santa, o en los días festivos que el paciente
se da gusto comiendo su cerdo, se da gusto comiendo su arroz y su alcohol, y tú lo ves ahí descompensado, pero ellos saben que no tienen que hacerlo. El problema es que lamentablemente a nivel de psicología tú tienes que manejarte eso, porque nosotros nos gusta comer mucho y nos gusta beber mucho. ¿Sabe? Pero sí, hay mucha alimentación como el azúcar, los bolones, los dulces, los bollitos, la empanada en la calle, la fritura, todo lo que sea que nosotros conocemos mal, eso hay que evitarlo. Yo tengo en mi alrededor varias personas con diabetes y existen como varios mitos que yo quisiera sobre todo trabajar, ver si son reales o no. Un paciente con diabetes se supone que debe de evitar que tenga estos picos. Sin embargo, esto se puede lograr diciendo de que, bueno, hoy me voy a comer este bizcochito o este azúcar y cuando veo que voy a llegar a subir, pues entonces lo dejo y ahora trato de compensar. A largo plazo, ¿eso es algo que se puede realmente llevar? No, eso no. Hay mucha gente que dice eso. Tengo un bajón de azúcar. Por ejemplo, está la hipoglicemia, que eso ya es cuando está por debajo de los valores normales, menos de 40, 50, ya un paciente con hipoglicemia. Y a veces el paciente dice, déjame tomar un bolón o algo dulce para yo subirme la glicemia. Pero eso a la larga es su consecuencia, porque te va entonces a volver a subir la glicemia y puede subirte mucho más alto el valor que lo normal, porque el dulce es uno de los enemigos número 1 de la diabetes. Es decir, que eso no es la forma correspondiente a eso. Para eso están los medicamentos que utiliza el diabetólogo o el médico de cabecera para poder regularizar sus estándares, no lo dulce, o la comida con azúcar. Doctor, entonces queremos hacer unas preguntitas. Tenemos aquí unos mitos. Evidentemente hay mucha información que nos está faltando sobre la diabetes. Apenas estas conversaciones están iniciando. Todo el mundo sabe que tiene que ver con el azúcar, pero yo creo que si nos hacen una encuesta aquí a todos, tal vez no todos podamos decir específicamente qué es lo que ocurre con la insulina, con el páncreas. Entonces, antes de pasar a los mitos y realidades, yo quisiera que nos diera una definición muy básica para alguien que nunca ha escuchado la palabra diabetes. Médicamente, ¿qué es la diabetes? ¿Qué hace en el cuerpo? La diabetes es una falta de producción de la insulina, el azúcar que emite el páncreas al cuerpo para tú tener la productividad del día a día. Me explico en palabras ahora ya americanas. Prácticamente depende de la diabetes que tú tengas, que mayormente vamos a hablar la más común, la diabetes tipo 2. El páncreas, que es un órgano del cuerpo, deja de producir los azúcares que debe producir el cuerpo para tú mantenerte en la operatividad del día a día. Okay. Es como el camión o el carro, que tú necesitas echarle el aceite para tú mantener el carro funcionando el día a día. El día que tú no tengas el aceite, se te va a fundir el motor, ya es un motor que tú vas a tener que cambiar. Eso pasa con el cuerpo. Prácticamente esa insulina, ese azúcar que produce el páncreas, nos ayuda a nosotros a mantenernos activos, por ejemplo, los ejercicios, trabajar, que estamos siempre. Por eso es que cuando dejamos de producir insulina, comenzamos a sentirnos cansados, agotados, que tenemos más frecuencia de orinar, la pérdida de peso y entre otras cosas. Y eso es lo que hace que la diabetes, el páncreas, cuando deja de producir, prácticamente ya tú vas a un paciente diabético porque no está produciendo el azúcar y el cuerpo comienza a consumir todo lo que encuentre en su cuerpo, en su órgano o en todas las partes de lo que tú comes para tratar de producir el azúcar que no produce tu páncreas. Pero bien, nunca va a ser suficiente. Con más azúcar que tú comas por manada, nunca va a ser suficiente. Y es por eso que va a tener que comenzar a usar medicamentos que te va a ayudar a hacer el trabajo del páncreas. Por ejemplo, la insulina que mayormente conocemos es la que se inyecta en el abdomen y eso se inyecta en el abdomen porque es mucho más rápido y así produce de una vez el trabajo que deberá hacer el páncreas. Y es por eso que no hay una solución o no hay una mejoría con ese paciente. Me voy a referir cuando digo mejoría, es que no se puede revertir una diabetes. Okay. Sí se puede revertir en algunos casos como la diabetes gestacional y entre otros casos, pero mayormente la diabetes no se revierte. Lo que se hace es que se establece con el medicamento unos estándares, porque también hay una dosis específica, depende del paciente, y eso es lo que va a hacer el trabajo del páncreas y ya va a ser prácticamente un paciente de por vida que se va a tener que estar medicando. O sea que no se cura realmente, no solamente se cura. La diabetes y la hipertensión no tiene cura. No hay cura. Lo que se estabiliza los sintomologías con el paciente con el uso de medicamentos. Pero no es una sentencia de vida, como usted dijo. No es una sentencia de vida. Se puede vivir longevamente con la diabetes. No fue que lo dije, sino que la paciente piensa que es una sentencia de vida, pero sin embargo, por eso que yo siempre recomiendo que el paciente con diabetes en la República Dominicana debería tener cobertura con un psicólogo para que pueda acompañar a ese paciente, para que sepa que tiene... Señores, un paciente diabético puede hacer el mismo estilo de nosotros. Claro que sí. Un paciente diabético puede hacer lo que nosotros hacemos y disfrutar igual.
Claro. Oye, que si tienen hambre. Yo pensaba que era una pregunta. Eso fue el jefe ahí. Hay que reírse. Vamos con los mitos y realidades. Y es que una de esas viene muy personal. Y es que se dice, hay algunos pacientes diabéticos que se le ha dicho que hay ciertos aceites o uso de vinagres que ayudan al tema del índice glucémico. Y lo que hacen es que a la hora de hacer un plato, como voy a comer un poco de arroz o un poco de pasta, a la ensalada lo que voy a hacer es que le voy a echar aceite de oliva, le voy a echar el balsámico, le voy a echar aceite de coco para poder nivelar el arroz que yo me voy a comer. Eso es mito o realidad. Ay, 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 ay. Es un Tigueraje. El tigueraje dominicano para tratar de siempre. Buscarle la vuelta. Porque tú sabes que a nosotros no nos gusta la comida desabrida, nos gusta mucho la comida con mucho sazón. Pero sí, es un mito, porque lamentablemente lo que tú acabas de mencionar sobre el balsámico, el aceite, eso prácticamente tiene su grasa, su propia caloría que te va a afectar al cuerpo y de verdad que no es lo más saludable en esa parte. Aunque siempre el nutricionista te va a buscar la forma de equilibrar porque sabemos que si tú le pones a un paciente con una dieta muy estricta, no te lo va a hacer. Entonces tú tratas de recompensar una cosa con otra y sí se le busca forma. Producción, necesito te corten, por favor. Esto me dio personal en mi casa. ¿Mito o realidad? Voy a echarle miel en vez de azúcar porque no me afecta la miel. Un mito, realmente es un mito. Es más, al whisky sour, lo voy a poner como le gusta a la gente beber, al whisky, en vez de azúcar usa miel. El whisky, la miel, aunque es algo natural, que viene del panal de abeja, tiene su azúcar de la misma miel y tiene su caloría. Es decir, que puede hacerte el mismo daño, tal vez no igual que un azúcar, pero sí te puede hacer daño y es un mito. Yo nunca le voy a recomendar a un paciente que use la miel a reemplazar un azúcar, imposible. Y otro mito, y este va para las personas ya diagnosticadas. Como ya me siento bien, puedo dejar el medicamento. ¿Mito o realidad? Un mito. Y no solo con la diabetes, Peligroso. eso el dominicano lo hace para todo. Con los antibióticos, cuando tenemos una gripe, cuando tenemos algo. Una infección, nos vemos el medicamento, nos sentimos bien y dejamos de beber el medicamento. Y eso en ninguna circunstancia, no solamente en diabetes, sino en todas las circunstancias, sea un proceso viral, sea un proceso infeccioso, sea en cualquier proceso, uno nunca puede dejar el tratamiento a mitad porque el cuerpo entonces va a volver de nuevo porque no terminaste lo que el tratamiento es adecuado. Ahora bien, sobre la diabetes, yo lo había mencionado ahorita, la diabetes no se revierte. Entonces prácticamente el paciente que cree que se va a sanar de la diabetes y que va a dejar el medicamento porque se siente bien, a las 2 días lo vamos a ver en emergencia con un pico de Y el glicemia. dominicano que se automedica. Es un mito y es bueno destacarlo. No deje de medicarse y si usted tiene alguna duda, vaya a su médico de cabecera que le va a quitar la duda que usted tenga. ¿Y la insulina no es adictiva o no? No, mito también. Eso no es adictiva para nada. La insulina no hay un estudio científico que te demuestre que sea adictiva. Y otro que yo, a ver, quiero saber si es un mito o es realidad. Eso de consumir productos light o sin azúcar. Como la Coca-Cola cero o la Coca-Cola light. Que la gente dice, no, para yo rebajar me voy a una Coca-Cola light. Porque Sin azúcar. Sin azúcar, porque la normal, no, la que tiene azúcar. Y no, efectivamente la light tiene su azúcar. Claro está. No como la normal, pero sí tiene su azúcar. Y eso también hace daño al paciente diabético. Y por eso no se recomienda que nada que diga light, porque tiene su caloría y tiene su azúcar, se lo beban. En el día de ayer tuvimos a un Cepeda que es parte de la directiva de Ganemos de la Diabetes y la Fundación Aprendiendo a Vivir. Y ella nos estaba comentando del aparato que ella utiliza para poder medirle todo el tiempo el azúcar. Hay pacientes que entienden que esto es algo que no es necesario porque tal vez le provoca mucho estrés en el uso continuo. ¿Qué tan recomendado es que un paciente diabético tenga este tipo de dispositivos que le miden continuamente el azúcar a largo plazo? ¿Se puede hacer o se puede no tener? A mí me encanta ese aparato y ese aparato tiene una efectividad de 1,29.9 y eso de que te genera estrés, eso no lo creo porque te va a ayudar que en vez de tú estar puyándote a cada rato, que eso sí genera estrés, esa puya, aunque hasta tú te puedes acostumbrar y como quieras, pullarte, nadie le va a gustar. Entonces es un aparato que se pone, el problema no es que te genere estrés, el problema es que es costoso y no todos los pacientes que tienen diabetes, que viven en una comunidad vulnerable, va a poder pagarte ese aparatico porque lamentablemente no tiene el poder adquisitivo. Pero ese aparato sí, para mí, yo siempre lo voy a recomendar y todos los amigos que yo tengo que tienen diabetes lo utilizan porque le permite a ellos en tiempo real, después de comer, saber cómo están los niveles de su azúcar. Y antes de cerrar, yo quiero decirle que de la pregunta más frecuente que hacen los pacientes diabéticos, curiosamente, es si prácticamente no va a tener una erección o si la eyaculación va a ser mucho más rápida de lo normal. Esas son preguntas. Y si se va a morir,
si se cura. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es, bueno, el paciente sí va a tener su erección, o sea, no va a tener ningún tipo de problema, sí puede ver y sí ha tenido, se ha visto que la eyaculación puede ser mucho más precoz, pero eso se maneja y hay forma de buscar ayuda y también de manejar esa parte a nivel de psicología. Muchísimas gracias al doctor Luis Antonio Cruz Camacho, quien estuvo acompañándonos en el día de hoy y bueno, echando mucha luz sobre este tema de la diabetes. Creo que todos aprendimos mucho en el día de hoy. La X102 te presentó Un Lugar X.